Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en usted, yo y otros como yo. Le doy la bienvenida. Mi nombre es Blanca Juárez y el día de hoy les tenemos preparado un programa muy ad hoc con estos días de lluvia, con el huracán que acaba de pasar, con los otros ciclones que ya se están formando en el Pacífico y del lado del Atlántico. Y pues bueno, después de estas lluvias, algo que hemos visto y año con año en realidad es qué pasa con los autos. Muchos automóviles han sido dañados por estas lluvias y qué sucede ahí, quién lo paga, el seguro, la ciudad, el municipio. Seguramente algunos de ustedes han padecido por estos daños. El día de hoy vamos a hablar sobre eso y aclarar muchísimas dudas. Así que muchísimas gracias, váyanse poniendo cómodos, poniéndose cómodas y arrancamos. Pues les doy las gracias nuevamente por continuar aquí en Sin embargo al aire. Muchísimas gracias Rodolfo Salas, como siempre, aquí muy atento a la programación. Canizales, un saludo, un abrazo igual para Omar Gutiérrez, para Chente, Yemile y Luis Fonseca. Muchísimos saludos a todas las personas que están llegando acá. Calibán también, gracias por estar aquí. Y pues sí, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre los seguros de auto en temporada de huracanes. Y para comenzar, ya saben, me gustaría darles unos datos para que podamos dimensionar este asunto. A ver, miren, durante 2024, cerca de 29,000 vehículos asegurados tuvieron algún tipo de daño derivado pues de las lluvias, de acuerdo con la Asociación Mexicana para Seguros. Es decir, estos 29,000 autos son solamente aquellos que están asegurados, de los que entonces, por lo tanto, podemos tener estas cifras. Así que, por supuesto que la dimensión de los daños, del número de automóviles dañados, debe ser muchísimo mayor. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, las entidades con más casos registrados han sido Guerrero, por supuesto, después de estos huracanes que han vivido, es en esa parte del país es donde más pegan estos eventos meteorológicos. Es Guerrero, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. Y aquí en la capital del país, apenas el día de ayer nuevamente tuvimos muchísimas lluvias, hubo inundaciones, muchísimos autos se quedaron ahí atascados, pero el pasado 2 de junio, apenas comenzando este mes, cayó aquí en la Ciudad de México una tromba y bueno, según el gobierno de la Ciudad de México, pudieron registrar al menos 64 coches que fueron afectados y algunos quedaron por completo sumergidos en el agua. Esto pasó en Viaducto, acá en la capital de México. Y sobre ese asunto aquí, en específico, de manera local, lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, es que ahí donde los seguros no se hicieran responsables, entonces el gobierno iba a apoyarles. Pero pues eso es aquí en el caso de la Ciudad de México. Y miren, esto todavía va para largo porque hasta este momento se han formado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se han formado 6 ciclones en el Pacífico mexicano. Por ahí tenemos algunas gráficas que a lo mejor les van a ayudar un poquito más para que puedan ver este listado de ciclones que vamos a tener a lo largo de la temporada de huracanes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Ahorita van 6 del lado del Pacífico mexicano. En total van a ser 24. De esos 6,
que ya se formaron, 2 de ellos ya se convirtieron en huracán. El primero fue el huracán Bárbara, que sí causó algunos daños, pero no tanto como el huracán Eric, que ese alcanzó categoría 4 y dañó principalmente los estados de Guerrero y de Oaxaca, donde pues fueron más de 26,000 viviendas en 13 municipios de esos dos estados. Ahí nos está poniendo, muchísimas gracias Emma Juárez, nos está poniendo ahí los ciclones que se esperan en específico para el Pacífico mexicano. Ya pasó Alvin, ya pasó Bárbara, Cosme, ya pasó Dalila, Erin y justamente ahora se está formando Frosby se llama, no, Fossi se llama, ya le estoy cambiando el nombre. Del lado del Atlántico, que es lo que nos está mostrando ahora Emma, se esperan un poquito menos, son 21 ciclones, y ahí ya se está formando el primero. En estos momentos está formándose en el Atlántico el ciclón Andrea, y hay que tener pues previsiones de cómo se va a ir desarrollando, sobre todo pues tomando en cuenta que con esta crisis climática los ciclones pueden cambiar y evolucionar hacia huracán de un momento a otro. En realidad, en este caso de Eric, no se sabe cuántos autos fueron dañados, pero en redes sociales pues han circulado imágenes de autos inundados, y pues esto también es parte del patrimonio de las familias, incluso para algunas son una herramienta de trabajo. Así que, pues, para saber cómo ayudar, cómo actuar en caso de que el auto haya quedado inundado, de que se haya dañado por el tema de la lluvia, el día de hoy hemos invitado a Juan Carlos Alonso, quien es socio director de autos de Grupo Interese. Él nos estará hablando sobre estos temas de qué hacer en caso de que tu auto se haya quedado varado, por ejemplo. Acá en la Ciudad de México, justo ayer veíamos algunas imágenes, ayer por la noche, de cómo autoridades capitalinas tuvieron nuevamente en el área de viaducto, tuvieron que ayudar a algunos autos que se habían quedado ahí en el agua, ya no pudieron avanzar. Y también ahí hay algunas especificaciones que las aseguradoras nos piden cuando ha sucedido esto. Entonces, pues vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado. Pero antes del corte, mejor seguimos acá saludando también. Dice Luis Fonseca, Fossi, ¿quién le puede poner así un huracán? Pues sí. No da mucha, no da presencia de ciclón, y si se llega a hacer huracán, que ojalá que no sea así, como que no da mucha fuerza de lo que va a ser el huracán. Exactamente. Pues bueno, ahora sí, si les parece, vamos a una pausa para que podamos ahora sí recibir a nuestro invitado el día de hoy. No se despeguen, es una pausa súper, súper cortita. Pues muchas gracias por estar acá. Estos son algunos de los datos que les presentábamos. Como verán,
va para largo, por supuesto, apenas va comenzando la temporada de huracanes, así que más vale que tomemos previsiones sobre todo aquellas personas que tienen un automóvil que pues en realidad no es precisamente un símbolo de estatus. Muchísimas personas necesitan el auto para trabajar, para poder realizar su vida diaria. Así que pues el día de hoy tenemos acá a Juan Carlos Alonso. Él es socio director de autos de Grupo Interese. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Te saludamos y te damos la bienvenida. Muchas gracias, qué amable Blanca. Aquí estamos a sus órdenes con el gusto de saludarlos. Gracias. Pues bueno, a ver, primero me gustaría que comenzáramos con algo básico como el tema del seguro es obligatorio. ¿Qué pasa en las diferentes entidades? ¿Cómo se regula esto? Bueno, mira, aproximadamente según datos del INEGI, hay un censo de entre 55 y 60 millones de vehículos que están registrados dentro del INEGI. De esos, solo el 33% se encuentra asegurado. Uy, Esos muy ya son poquito. datos del AMIS, prácticamente el 15-16% es lo que se encuentra asegurado. Perdón, el 33% que son 15 millones, perdón, 15-16 millones de vehículos son los que se encuentran asegurados en el país. La mayoría, pues, son los vehículos nuevos que salen a través de un arrendamiento, financiamiento, los grandes corporativos, vehículos modelo 2010 hacia la fecha. Y pues mientras más antiguo es el vehículo, la gente opta de repente por decir, ya no lo voy a asegurar, ¿no? Si me pasa algo, yo lo reparo, si me pasa algo, yo lo tengo. Entonces, partimos de esa base donde la penetración es muy pequeña en cuanto a aseguramiento. Después la AMIS en conjunto con el gobierno durante muchos, muchos años, yo diría que más de 10 15 años, han hecho intentos por hacer un seguro obligatorio. Y hoy el seguro obligatorio en entidades como el Distrito Federal está basado solo en responsabilidad civil, es decir, daños a terceros. No te obligan a tener un vehículo de cobertura amplia donde te cubre el daño material y el robo. Y cuando viene ahorita que hablabas de un tema muy interesante, que es este tema de las lluvias, la inundación, el exceso de agua, es una cobertura que está dentro del daño material. Si no tienes una cobertura amplia en daños materiales, pues no te va a cubrir esta situación. Entonces, hoy lo más avanzado que tenemos es un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros en sus bienes o en sus personas, por si traes un vehículo de 100,000 pesos y le pegas a un vehículo de 3 millones de pesos, que hoy hay varios en la calle circulando esa cantidad, pues imagínate con qué haces frente si tienes un percance de esos, o si desafortunadamente por exceso de velocidad, distracción o lo que sea, pues terminas lastimando a alguna persona físicamente, inclusive matándola, pues tendrías que hacer frente a esa responsabilidad. Y hoy ese es el seguro que se ha intentado hacer de manera obligatoria, sin tener todavía grandes consecuencias o grandes volúmenes que quisiera tener el país. Sobre esto que dices, es una porción muy pequeña del número de autos que existen, a los que están asegurados. ¿Por qué sería esta razón? El alto costo de los seguros es parte también de lo que influye en esto. Sí, yo creo que hay varios factores. Uno, desafortunadamente, en el país, pues mucha de la gente tenemos otras prioridades o necesidades, como es la parte de la manutención, la comida, el hogar, después la educación. Cuando llegas a tener un vehículo, si es que tienes vehículo, pues depende de qué tamaño, modelo sea para poderlo asegurar. Si no, pues la cultura del mexicano es no me va a pasar nada y no necesito asegurarlo. Y si me pasa algo, ya veré cómo lo en el momento. Dos, hoy es muy fácil acceder, hay muchas páginas en internet, en los bancos, las aseguradoras, habemos más de 20,000 agentes registrados a nivel nacional, que podemos ofrecer este tipo de productos. Los brokers especializados del tamaño de nosotros, de Grupo Interese, pues tiene páginas donde puedes acceder desde cualquier medio digital para poder contratar un seguro de este tipo, pero no necesariamente son caros o baratos. Creo que hay dos cosas que determinan el precio de los seguros, la frecuencia y la severidad.
no importa si el coche vale 5 millones de pesos, pero si es un coche que normalmente no tiene exposición al riesgo, está guardado, no tiene mucha frecuencia, pues la prima va a ser seguramente muy baja porque tiene poca exposición al riesgo. Y un vehículo de 100,000 pesos que se la pasa todo el día en la calle trabajando, subiendo, bajando gente y demás, tiene mucha más frecuencia a que se lo roben o a que tenga un siniestro en la calle, y eso afectará en el precio directamente para poder ser más caro. Entonces, todos los vehículos de uso público, por así decirlo, llámale desde el auto particular hasta un camión que transporte pasajeros, pues tienen una frecuencia más alta y son los costos normalmente más elevados dentro del medio de seguros. Y todos los autos particulares, la mayoría lo utilizamos pues para venir de casa al trabajo, andar en unas citas, reuniones buscando hacer nuestras funciones, y lo volvemos a guardar o lo resguardamos en lugares seguros. Entonces, sí creo que 33%, casi 16 millones de vehículos asegurados, tiene que ver de manera directa con un poco la cultura de nosotros, los mexicanos, y un poquito los precios que existen en el mercado, y un poquito también de, del poder conocer y transmitir nosotros los agentes o la gente que estamos de este lado en los seguros, cuáles son todos los beneficios, porque solo piensan que si le pego a mi coche es lo único que me va a cubrir, y hay un montón de coberturas a las cuales puede ser acreedor al tener un seguro de automóvil. Creo que nos falta un poco más de cultura del seguro en México. Y quizá también parte de pues conocer exactamente qué es lo que nos ofrecen. Y en el caso del tema que traemos el día de hoy, Juan Carlos, me gustaría preguntarte qué es lo que sí cubren los seguros. Por supuesto, debe haber una amplia gama, pero digamos de manera general, qué es lo que sí cubren los seguros en caso de lluvias y qué es lo que no cubren. Mira, prácticamente te lo voy a poner lo más sencillo que puedo hacer para que todo el público nos escuche y tratemos de llegar y ser claros con ellos. Habría que comprar un seguro en cobertura amplia. El seguro de cobertura amplia, entre muy breve, es lo que te cubre cualquier daño material que le suceda al vehículo, el robo, responsabilidad civil hacia terceros en sus bienes o sus personas, gastos médicos de los ocupantes, asistencia legal y vial del vehículo, y prácticamente te diría que son en muy, muy grandes rasgos esas coberturas. Dentro de la cobertura de daño material están cubiertas situaciones como inundación, caída de árboles, vientos intempestuosos, el daño material de una colisión contra otro vehículo, el estrellamiento, que se le llama así cuando se impacta contra un objeto fijo, no necesariamente un vehículo, una pared, una barda, una casa. Entonces, todas estas coberturas están dentro, o todos estos riesgos están cubiertos dentro de la cobertura de daño material. Te va a cubrir prácticamente todo lo que suceda de daños por agua, excepto cuando hay una agravación de riesgo. ¿Qué es una agravación de riesgo? Lo decías hace rato, muy interesante. Oye, vamos sobre viaducto, se inunda y yo estoy ahí y el vehículo es pérdida total, el motor se desviela, se mete el agua por todos lados, el seguro te va a pagar, no pasa absolutamente nada. Oye, estoy viendo el viaducto que está por los carriles centrales, que está inundado, yo tengo la posibilidad de irme por la lateral, por el lado derecho, y voy y me meto sabiendo que tengo un vehículo que no es contra agua, que está bajo de nivel y que no voy a poder pasar ese vado, ese charco, por así llamarlo, o esa inundación, y me meto forzosamente. Eso es una agravación de riesgo. Y eso es una exclusión que te van a hacer. Hay muchas cosas muy subjetivas donde, pues evidentemente, donde peligra la vida, donde no hay otro camino transitable, donde estás dentro de, todo eso no es agravación de riesgo y eso va a estar cubierto por la aseguradora. Y es cuestión que las aseguradoras, que prácticamente todas te asesoran y te guían y te llevan de la mano para explicarte cómo funciona esto, más tu agente de seguros o broker de seguros que te lleve, será prácticamente que te van a pagar el vehículo. ¿Dónde no? Cuando hay una agravación de riesgo, cuando tú de manera profesa de con manera con dolo, vayas y te metas por querer meter el coche donde sabes que no va a circular. A ver, ¿y esto cómo se determina una vez que, digamos, esto, por ejemplo, en el caso justo del
ejemplo que ponías, que retomabas, y estábamos viendo justo unas imágenes de lo que pasó en los últimos días. A estas imágenes, algunas son recientes, son de anoche. Digamos eso, se inundó, el auto quedó dañado. ¿Cómo se determinan esto de que si fue una agravación de riesgo o no? Si el conductor o la conductora pues hizo algo que no tenía que hacer. ¿Cómo lo determina la persona que está viendo esto del seguro? Mira, prácticamente existen peritos tanto en las aseguradoras como ante la autoridad. Hoy tú sabes que cae una lluvia y la Conagua nos puede dar la densidad, los centímetros, la cantidad que cayó de agua, en qué zona, durante qué tiempo, durante qué hora. Y entonces, bajo esa información, más un arribo de parte del ajustador hacia el lugar del siniestro, es que se determina que claramente podría haber circulado por el lado derecho que no estaba inundado, que estaba transitable, que era una vía rápida, una vía primaria, una vía secundaria, un camino quizás con tierra pero transitable. O sea, hay una serie de cosas. Hoy tenemos la fortuna también, pues en muchas partes del país, de tener cámaras que nos permiten también grabar y dejar la evidencia de ciertas situaciones. Y otras es como, pues tal cual venía circulando en el viaducto, se paran todos los coches y empieza a subir el nivel del agua. No me puedo mover ni a la izquierda ni a la derecha ni nada porque pues está prácticamente la cantidad de agua que cayó, que el país tiene registrado, que el huracán dejó, está perfectamente como dices, Eric, llegó, pegó en Oaxaca, cómo estaba toda esta situación. Esas situaciones donde tú no mueves el vehículo y agravas el riesgo y claramente está en una posición donde es un daño fortuito, donde no existe una preexistencia o una manera de hacerlo, es como lo determinan los peritos y las autoridades para poder decir que claramente no hay agravación de riesgo, que simplemente pues el vehículo estuvo en el momento no indicado o en el momento que sucedió la inundación. Se desbordan los ríos, por ejemplo, viste en Naucalpan, se desborda, tu coche está estacionado fuera de tu casa y se lo lleva el río y bueno, pues se inundó, se lo llevó, entonces eso está cubierto. Ahora, ya mencionabas en un momento que lo mejor es tener un seguro de cobertura amplia. ¿Qué es Correcto. lo que en lo que deberíamos fijarnos para adquirir un seguro, especialmente pues aquellas personas que viven en zonas donde llueve constantemente? Ya lo vemos en entidades como Guerrero, Oaxaca, donde es muy probable que pues peguen efectos meteorológicos pues con mayor fuerza y con mayor frecuencia. ¿Cuáles son esos Como puntitos nosotros, que sí. deben como exigirlo? También si hay alguna parte en la que se pueda negociar de ponme esto en mi seguro. Sí, mira, justo todo el sector asegurador siempre ha sido muy solidario cuando hay situaciones de inundaciones, de fenómenos naturales, de fenómenos hidrometeorológicos, donde ha sucedido esto como en Acapulco, hace años que pues, prácticamente estaba incomunicado y había que salir en helicópteros o en otros medios para poder salir de esta situación. Las aseguradoras, lo recuerdo perfecto, estuvieron pagando prácticamente con un documento que acreditara que la propiedad era tuya. Con un documento te decía, Blanca, enséñame nada más que es tu coche y te lo pago. ¿Por qué? Porque necesito que te restablezcas económicamente. El coche ya no va a servir, está enlodado, inundado hasta el tope. Esto es una pérdida total, pero ya te lo pago. Quizás no va a haber coches, pero tú ya tienes el dinero para reutilizarlo y hacer una serie de cosas. Regresando a tu pregunta específicamente, me encanta esta parte porque es una de las coberturas más nobles que no tienes que buscar las famosas letras chiquitos que luego nos dicen a los que nos dedicamos en esto de los seguros. Solo tienes que contratar una póliza de cobertura amplia, que tenga la cobertura de daño material, que es una cobertura de la cobertura, que es un riesgo cubierto de la cobertura amplia. Ahí en daño material, si te vas a las condiciones de las generales de la póliza, todas las aseguradoras, absolutamente todas las aseguradoras, te van a cubrir todos los daños que le sucedan de manera súbita y fortuita al vehículo, junto con
terremoto, fenómenos hidrometeorológicos, caída de árboles, inundación, todos prácticamente cubren exactamente lo mismo. Es un paquete muy homogéneo. Lo único que tienes que revisar es que compres una cobertura amplia y que en la carátula de la póliza diga daño material. Normalmente te dice si es a valor convenido o un valor comercial y el deducible que te aplica en caso de un daño. No siempre tienes que participar con una pérdida del 2%, 3%, 5%, 10%, muy promedio la del mercado, es un 5% del valor comercial del vehículo, ese será el deducible que tú tendrás que pagar y con eso tú vas a poder hacer un vehículo reclamación de una inundación si es reparable, si el daño es parcial, tuvo un daño de un 30, 40%, es reparable, quizás es secado, cambiar algunos componentes electrónicos, alfombras, algunas situaciones así, lavado de motor, etcétera, y puede volver a circular. Y si es una pérdida total, también pagas ese mismo deducible del 5% si es el general y te hacen el pago de la pérdida total de la unidad, pagando ese deducible por daños de inundación donde el motor se desvieló, todos los componentes electrónicos no funcionan, el vehículo quedó inundado y lleno de hongos y entonces repararlo nos cuesta más que lo que vale la unidad y entonces mejor se hace una pérdida total. Mencionas una palabra que escuchamos constantemente cuando hablamos de temas de seguros y es el deducible y creo que a veces damos también como por sentado que la mayor parte de la población lo sabe y si tomamos en cuenta que la mayor parte no tiene un seguro, pues me gustaría que también pudieras explicarnos un poco qué es el deducible, como en términos prácticos, para que podamos también irnos familiarizando con este lenguaje de los seguros. Totalmente, con todo gusto. Mira, el deducible es la participación que tenemos cada uno como asegurado sobre ese bien, la participación que tenemos sobre el riesgo, es decir, es un porcentaje de la suma asegurada total para poder indemnizar nosotros. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El vehículo cuesta 100,000 pesos, tiene un daño material y el deducible es de 5,000 pesos. Cualquier daño que tú tengas por debajo de 5,000 pesos, mejor lo reparas tú. Tuve un rayón de 500 pesos, de 800 pesos, lo reparo porque si no tendría que pagar 5,000 pesos para que la aseguradora me lo repare. Si tengo un daño por arriba de 5,000 pesos con un peso, en ese momento me conviene pagar el deducible porque la aseguradora me va a hacer cualquier reparación por haber pagado yo mi deducible de 5,000 pesos. En caso de una pérdida total por robo, generalmente el del mercado es del 10%. Entonces, en el vehículo de 100,000 pesos, si a mí me llegan a robar el vehículo y aparece y los daños son menores promedio 50-60%, pagaré 10,000 pesos y me reparan y me ponen todas las piezas que se robaron porque encontraron mi vehículo y puede volver a circular. Si el vehículo no aparece, pago los mismos 10,000 pesos de deducible y me dan una indemnización por el resto del valor comercial de la unidad. Entonces, prácticamente es la participación que tenemos en el riesgo de manera porcentual sobre el valor comercial del vehículo. Y ahora mencionabas que a veces puede ser 3, 5% este deducible. Cuando nos ofrecen o cuando vemos una póliza con mayor porcentaje de 5%, ¿qué recomendarías que no lo aceptemos? ¿Hay una regulación también en este sentido? Fíjate que no es una opción, yo te diría que te digo, el mercado es 5 y 10 porque eso está basado en el precio. A deducibles más chicos, tu Ujú. prima es más cara, porque al momento del siniestro, tú en vez de pagar en ese vehículo de 100,000 pesos nuevamente un deducible de 5,000 pesos, si es de 3% pagarás solo 3,000 pesos, lo cual es un beneficio extraordinario. Imagínate en un vehículo de 1,000,000 de pesos, que hoy existen muchísimas, cualquier camioneta creo que ya vale 1,000,000 de pesos. Entonces, tienes una pérdida total de la unidad y te van a pedir pagar 100,000 pesos de deducible, que es el 10%. Si tú tienes el 3%, pues pagarás solo 30,000 pesos de deducible, te ahorraste 70,000 pesos. Y muchas veces la prima que tú tienes que pagar por ese beneficio de bajar tu deducible del 10 al 5 o del 5 al 3 representan, pues no quiero decir centavos, pero pocos pesos, quizás 1,000 pesos, 1,500 pesos, pero cuando te das cuenta del monto que te estás ahorrando cuando tuvieras una pérdida total, o un daño material relevante,
pues es de manera impactante. Entonces, mientras más grandes son tus deducibles, más barata es tu prima, porque tú te estás quedando con mayor parte del riesgo. Mientras más chicos son los deducibles, más cara es tu prima, pero tienes mayor cantidad de beneficios. Entonces, muchas veces sucede que la gente dice, no, tu seguro está muy caro, vale 10,000 pesos y yo lo consigo en 8,000 pesos. Sí, pero no revisaste los deducibles, no revisaste las famosas letras chiquitas que hoy, gracias a Dios, las aseguradoras, las letras de exclusiones son grandotas y negrotas para que no sean letras chiquitas, sino que te explique y te diga, oye, esto no te lo voy a cubrir. ¿Quieres un seguro barato? Ok, pero te excluyo todo esto. ¿Quieres un seguro de competencia? Te cubro todo esto. ¿Quieres un seguro extraordinario que te cubra todo lo que tú necesitas? ¿Quieres y coberturas accesorias adicionales, llantas, rines, robo parcial, no quiero pagar deducible cuando me lo roben? Todo esto tiene un costo y quizás ya la póliza pues vale el doble de lo que valen en el mercado, pero los beneficios que tienes a cambio pues te hacen un paquete muy atractivo. Entonces así funcionan un poquito los deducibles. Ok, mira, Rodolfo Andrade Castro, muchísimas gracias por tu comentario, por estar aquí viéndonos, escuchándonos. Dice, el riesgo no tiene nada que ver con el uso del vehículo. Y él dice, es mucho más caro un seguro en el Estado de México que en la Ciudad de México. Me gustaría que pudieras comentarnos esto sobre, pues sí, la variación de los costos en una entidad y en otra, y sobre todo, pues sí, en el caso de Estado de México, Ciudad de México, que además compartimos una zona conurbada. ¿Y por Sí, qué si totalmente de dan acuerdo. estas disparidades? Totalmente de acuerdo. Y es más, está peor porque en el Estado de México podemos tener dos precios totalmente diferentes para el mismo vehículo. Si tú tienes una camioneta, por ejemplo, una camioneta de estas de las minivans para las mamás y circulas en el estado de Huixquilucan, la prima es sumamente baja porque el riesgo de robo y de daño material es muy poco. Si tú tienes el vehículo en una zona del Estado de México, quizás como Ecatepec, se vuelve un poco complicado por la densidad que tiene la población, el daño material y la posibilidad de que te roben el vehículo, y es como se determinan los costos. Hoy las aseguradoras te pueden dar de entrada hasta 32 precios diferentes por el estado de la República, pero hay aseguradoras que te pueden dar hasta 95 precios diferentes, depende de la ciudad y de la zona de circulación. Oye, yo estoy en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, en el 03300. Pero voy a Huixquilucan y voy a Naucalpan y voy a la del Valle y voy a Narvarte y voy a todo. No importa dónde circules, el seguro te va a cubrir. Pero es natural que tú vas a partir de ese punto, que es tu domicilio, y vas a regresar a ese punto. Si es un company car, un auto de compañía, pues pondrán el domicilio fiscal donde está registrada la compañía, que naturalmente será el punto de partida y de llegada de un vehículo. Entonces, sí, el Estado de México en especial, algunas zonas han tenido un índice de robo de vehículos importante que ha hecho encarecer las tarifas en algunas zonas del Estado de México. Tenemos mucho vehículo de servicio público donde plataformas de movilidad o taxis pues se los roban muy seguido. Las camionetas, las pick-ups se los roban muy seguido. Estás en una zona con quizás baja vigilancia, con mucha densidad, y entonces el estar circulando en esa zona tengo una alta probabilidad de que me lo vayan a robar. Entonces las aseguradoras pues hacen un recargo, hacen un costo un poquito más elevado para tratar de contener el costo en esa población. Ahora, también nos pone un comentario Calibán, muchísimas gracias. Y sí lo traigo a colación, dice, las aseguradoras son estafadoras, se hinchan los bolsillos con sus usuarios. En realidad es una percepción, creo, muy común que se tiene del lado de la ciudadanía. ¿Qué tanto también las aseguradoras han trabajado en dar esa confianza, en prestar ayuda cuando se necesita para que la percepción sea otra y pues también al final el servicio y por lo que las personas usuarias están pagando? Yo creo que las aseguradoras han hecho mucho trabajo. El 99% de las aseguradoras trabajan a través de los intermediarios que somos los agentes de seguros, los promotores de seguros, los brokers de seguros. Y es una responsabilidad en conjunto, tanto de parte de la aseguradora por ser muy transparente
en la carátula de la póliza y en las condiciones generales de qué te estoy vendiendo y qué costo tiene y cuál es el alcance de cada una de las coberturas. Es una responsabilidad de nosotros los intermediarios asesorar a nuestros clientes finales y decirle, este seguro para lo que tú quieres no te cubre esto. Lo que tú necesitas es esta cobertura para que puedas estar circulando y en caso de un siniestro te ampare lo que tú necesitas. Y tercero, el usuario, quien contrata el seguro, tiene la obligación de leer las condiciones generales, tiene la obligación de preguntar cómo me pueden cubrir esto, cómo puedo amparar esta situación. Muchas veces todos en el camino asumimos, pensamos, creemos y cuando sucede el siniestro responsabilizamos a alguien por no habernos responsabilizado nosotros de haber preguntado. Pasa mucho con usos y servicios de cada uno de los vehículos. Es bien diferente el riesgo, como te decía. Tenemos el mismo vehículo de la misma marca, tú, yo y un compañero, un amigo que maneja una plataforma de movilidad. Los tres tenemos el mismo vehículo, pero tú estás en una zona de muy bajo riesgo, en una zona muy poco densa y muy bien ubicada. Yo estoy en una población donde me tengo que trasladar por todos, estoy en carretera y diferentes situaciones, y el otro chico tiene que circular diario como un chofer de plataforma de movilidad. Si él no declara que es chofer de plataforma de movilidad y lo hace por particular porque va a ser más caro tu riesgo y mi riesgo, va a ser más barato tu riesgo y mi riesgo versus el de él, cuando tenga el siniestro va a ser una exclusión y no le van a pagar por no haberlo declarado como era. Es donde de repente, pues muchos de los usuarios dicen, me defraudaron y no me pagaron. No, lo que pasa es que tú no declaraste que te dedicas a ser un chofer de plataforma de movilidad, que tienes un uso, goce y lucro por esa unidad, porque tú y yo no lo usamos para lucrar, lo usamos como medio de transporte. Él lo usa para lucrar, tiene que pagar un sobrecosto por ese servicio y no pasa nada, estás cubierto para que cuando traigas pasaje, si desafortunadamente tienes un problema con el pasaje y lo lesionas y lo lastimas, estás cubierto para que él vaya al hospital y no te encarcelen, no te pidan que pagues ese daño. Entonces, es el tema que entre todos como sociedad debemos de leer, involucrarnos y preguntar, yo quiero que me cubras esto, ¿cómo lo hago? Ah, hay que contratar esta situación y entonces habrá menos exclusiones cada vez. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que de alguna manera nos los has ido contando a lo largo de estos minutos. ¿Cuáles son esas condiciones que deben cumplirse para que la aseguradora cubra los daños por inundación, por esto que hubo una inundación, por un bache con agua, porque se cayó un árbol, precisamente también por la temporada de lluvias? ¿Cuáles son esas condiciones que se deben cumplir, que las personas que adquieren un seguro sí tienen que estar muy a las vivas para poder reunirlas todas a la hora de pues pedirle al seguro que se haga cargo de esto? Prácticamente tú teniendo el seguro en cobertura amplia, que tiene la cobertura de daño material, en cuanto tengas un siniestro que tenga que ver con inundación, huracán, caída de árbol o cualquier fenómeno hidrometeorológico, también están cubiertos ante terremoto, pero vamos a hablar de los fenómenos hidrometeorológicos, hacer el reporte de manera inmediata a la aseguradora. Si está corriendo peligro tu vida, no pasa nada si no lo reportas en el segundo. Hay prioridades, quizás traes a tu familia y tú primero salvaguarda a tu familia y después lo reportas, porque el coche se va a quedar ahí, porque la Conagua te va a decir que llovió en tal lugar a tal hora con tal cantidad y densidad de agua y no te preocupes. Okay. Pero en el momento inmediato que tú puedas y que estés salvaguardando tu integridad, reportar el siniestro, tal cual lo que sucedió, venía circulando por tal calle, mi coche estaba parado afuera de mi casa y se desbordó el río, se cayó un árbol con los vientos tempestuosos y rompió todo el techo. En ese momento tienes que hacer una reclamación del vehículo, asistirá a un ajustador, ese ajustador dará hecho, no fe, simplemente hecho de que sucedieron las cosas, de que está el vehículo, de que está inundado, de que sucedió tal cosa, y te pedirá la documentación necesaria para acreditar la unidad de que tú eres el dueño, ya sea a través de la factura, la tarjeta de circulación y los documentos mínimos necesarios para poder acreditar la propiedad y hacerte la indemnización de la pérdida total. O de la reparación del daño, si es un daño menor que puede reparar si tu coche puede volver a circular.
Ahora, ¿cuáles son las exclusiones o esas cláusulas más comunes que ponen las aseguradoras en estos casos? Yo te diría que para no confundir al auditorio, la principal es agravación de riesgo. La agravación de riesgo lo pone todo, no está cubierta la inundación a través de agravación de riesgo. Y agravar el riesgo es, en ejemplos muy prácticos, lo que te decía, está el charco, ves que mide más de 1 metro, no puedes pasar por ahí porque tu vehículo es muy bajo, tienes 3, 4, 5 áreas por pasar y forzosamente fuiste a pasar por ahí, eso es una agravación de riesgo. Ok, ¿qué es Esa es lo la que más deben hacer? complicada. Lo más complicado, ¿Qué ¿qué es deben lo de que tienen que hacer? hacer? Ujú, Irse por otros ujú. terrenos, inclusive si sabes que pones en riesgo tu vida, ya déjate el vehículo, que claro que lo estás agarrando, pero estás poniendo en riesgo tu vida porque al ver un vado de viaducto, pues no sabemos si realmente es 1 metro, son 2 metros, son 3 metros, entonces tú crees que vas a librar o vas a pasar y cuando estás adentro el agua ya te subió de manera importante, se puede desbordar en ese momento una coladera y se vuelve peor. Entonces, no agraves el riesgo. ¿Qué debemos de hacer si estás viendo que las dimensiones de tu vehículo, ahora hay camionetas que están preparadas para circular por esos terrenos, hay camionetas que tienen las tomas de aire por arriba o vehículos todoterreno que pueden circular por ese tipo de lugares y no va a pasar nada? Pero si tu vehículo es un vehículo particular de dimensiones normales donde no puede circular por arriba de 20 o 30 centímetros de agua, no te metas porque lo más seguro es que lo vas a dañar y si lo dañas, pues va a ser una exclusión porque no debiste haber circulado en ese tipo de terrenos. Los vehículos, te lo dicen, no son contra agua, o sea, no puede estar circulando en los ríos o en cosas así. Una cosa es que pasaste un charco, pero otra cosa es que estás viendo el río del tamaño del mundo y a propósito lo metes y dices, sí, sí paso. Y cuando estás dentro, pues el vehículo se desvieló y se hizo pérdida total. Juan Carlos, también nos escribe Brenda Medina, muchísimas gracias y saludos Brenda. Nos dice, la falta de vialidades y sistemas de desagües en buenas condiciones ponen desventaja a quienes no pueden pagar un seguro de este tipo. Me gustaría que pudieras platicarnos también un poco sobre qué tanta comunicación tienen, vinculación también las aseguradoras con los gobiernos locales, muchas también, como bien lo menciona Brenda, muchos de los siniestros pues también tienen que ver con fallas de los servicios de desagüe, por ejemplo, el tema de la basura o los baches, una mala, pues un mal mantenimiento a las vialidades. Y también mencionabas hace un momento, por ejemplo, pues los avisos de Conagua, del Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, que dicen puntualmente va a llover en esta parte y o los informes posteriores de se cayeron tantos milímetros de agua. Esto también, estos informes oficiales le ayudan a las personas y a ustedes como aseguradoras para determinar que efectivamente pues el daño se debió a eso. Sí, sí, efectivamente. Y hay muchas cosas. Hay poblaciones, como dices, desafortunadamente muchos de nuestros compatriotas en poblaciones de áreas vulnerables, el caso de Guerrero, donde, oye, pues es el único lugar donde tengo, bueno, pues el gobierno trata de generar albergues para resguardarse sobre esa parte, mover los vehículos hacia zonas más altas para que no se dañen o sus propiedades estén en unas zonas un poco más elevadas que las del nivel del piso para que no se inunden y pasa hasta en negocios corporativos. Tú sabes que tenemos la fortuna de tener muchas armadoras en el país mundiales que tienen plantas en Salamanca, en Ramos Arizpe, en Nuevo León, en Sonora, tienen muchas armadoras y ellos están produciendo vehículos diario y esos vehículos los terminan y muchos que llegan de países como China, como Japón, hoy que tenemos una gran demanda o una gran oferta de vehículos chinos, pues llegan en barco y llegan a Lázaro Cárdenas y entonces los empiezan a distribuir hacia las agencias, hacia los distribuidores, pero mientras están en esos patios y son volúmenes no son 2 coches, son cientos de coches los que están ahí y viene el huracán. Hoy venía el huracán, como decía Ceri, venía en Oaxaca, pensamos que iba a pegar en Guerrero y se iba a meter a Michoacán y por ahí está Lázaro Cárdenas y por ahí una serie de vehículos importantes y entonces a través de estas alertas que hace el gobierno, los intermediarios de seguros, las aseguradoras, hablamos con nuestros clientes y les decimos, oye, viene el huracán, viene categoría 4,
traslada las 2,000 unidades que tienes en este patio hacia una zona segura, hacia una zona elevada, toma estas medidas, revisa los drenajes, se hacen muchas cosas. Y regresando al tema de la chica que nos preguntaba qué pasa con el gobierno, pues en muchos casos el gobierno ha apoyado a la población que no cuenta con un seguro. Si afortunadamente tiene un seguro, las aseguradoras responderán de manera inmediata, de manera proactiva, y de hacer, como te decía, los casos de Acapulco y demás, donde hay desastres naturales fuertes, para cómo te indemnizo de manera inmediata y con los menos trámites posibles. Pero el gobierno también ha ayudado en restablecer esa falla donde el drenaje se reventó, donde es responsabilidad del gobierno, y entonces pues tratar de reparar las casas dañadas, los vehículos perdidos, acreditar la propiedad, acercarse a ellos. No es un tema de seguro, ya es un tema del gobierno, pero pues hay negociaciones de parte de las autoridades con las aseguradoras, sobre todo con la AMIS, que es la asociación que representa toda la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Fianzas, que representa a todas las aseguradoras, para estar dialogando con el gobierno y cómo te ayudo, cómo me ayudas para compensar o pagar estas 500 o 3,000 o 5,000 unidades que se perdieron por una falla geológica o una falla, a lo mejor de construcción de algo de la ciudad. Y ahora, sí, ya nos has comentado, hay una gran variación de los costos, pero ¿cuál sería un costo promedio de un seguro para autos, el de cobertura amplia, que es el que nos has dicho que cubriría este tipo de siniestros en caso de inundación, del tema de las lluvias? ¿Cuánto cuesta y cuánto es el periodo que cubre? ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos podrías dar en ese sentido? Pues mira, el periodo que cubren prácticamente todos los seguros es de una anualidad. Tú el día que lo decides contratar prácticamente el día de hoy, y te cubre el 26 de junio del 25 al 26 de junio del 26. Y lo puedes contratar con una cobertura amplia, una limitada o una responsabilidad civil, o una cobertura plus donde tienes todas las coberturas habidas y por haber, ¿no? Sin embargo, los precios varían demasiado, demasiado. Es muy difícil poder tener una prima promedio, porque en muy, muy grandes números las aseguradoras dividen entre vehículos ligeros y vehículos pesados. Es decir, todo lo de 3,5 toneladas para arriba se convierte en un vehículo pesado, pero ahí empiezan ya vehículos de 7 toneladas, de quinta rueda, tractocamiones, remolques, una serie de cosas complicadas. Dentro del vehículo ligero pues está el subcompacto, el compacto, el sedán, la SUV, el crossover, la minivan. O sea, son muchos segmentos, y entonces después empieza por ver cuáles son los de mayor frecuencia y robo. Como tú sabes, pues siempre el vehículo que más se roban o que más daño material tiene, pues es el que normalmente se usa para transporte público, como el famosísimo Suru durante toda la vida, que era el vehículo más robado, pues porque era el que más había, porque era el que más se necesitaba y se tenía. No era porque fuera el peor vehículo, sino pues era el más comercial. O el famoso Volkswagen, el escarabajito chiquito de toda la vida hace muchos años, pues era el vehículo más. Ahora hay, sin decir marcas, hoy hay un par de marcas que son por mucho los vehículos subcompactos que más se venden en el país, y naturalmente son los que tienen mayor cantidad de riesgo. Y esos, aunque son el vehículo más económico que pueda haber en el país, no es el que tiene el costo más barato, porque lo utilizan mucho para el transporte público, para mensajería, para reparto, para representantes médicos, representantes de ventas. O sea, es un vehículo que te ayuda para el volumen. Entonces sería bien complicado decirte primas en una cobertura amplia, que hoy en un vehículo ligero pues pueden ir desde los 5,000 hasta los 20,000 pesos quizás. Es mucha la apertura que hay, y depende de la población, y depende del código postal, y depende de muchos factores. Y también depende si es un vehículo eléctrico, por ejemplo, que cada vez hay más parque en México. ¿Esto tiene alguna diferencia en el caso de los seguros? Hoy todavía no somos un país relevante Ujú, en términos de vehículos eléctricos. De hecho, todavía tenemos más vehículos híbridos que ujú, eléctricos. Pero por mucho el vehículo de combustión es el 90% de los ujú. vehículos que circulan en el país. Eh,
Todavía no hay data suficiente para hacerlo. Hoy te diría que las aseguradoras, desde hace años que ya llegaron a este tipo de vehículos, Ujú. los está cotizando casi de la misma manera, porque Ok. son vehículos que tienen casi la misma frecuencia, el mismo robo, la misma situación. Hemos encontrado en los primeros indicios que ya nos empieza a dar data diaria de 3, 6, 9, 12 meses, 24 meses, etcétera, que tienen un poquito de impacto en el daño material cuando chocan, como Ujú. tienen un torque muy rápido, como aceleras muy rápido, tienen, en vez de que choques poquito, chocas un poquito más Chocas de mucho. poquito. Sí, Chocas mucho. tienes, o sea, Chocas es bien. más fuerte el impacto. Ajá, nos hemos empezado a ver. No es una tendencia, no se puede derivar. Viene el tema de las baterías, donde hay vehículos que el que la batería se te dañara era una pérdida total. Tenías que cambiar el coche, se te dañó la batería, se echó a perder todo el vehículo. Hoy hay marcas que lo hacen por módulos y te dicen, no te preocupes, se te rompió este módulo, yo te cambio este módulo y te sustituyo esa parte en la batería completa y el coche vuelve a circular, ¿no? Entonces, hoy se está empezando apenas a manejar, hoy no tienen una diferencia, yo te diría, ni son 5% más baratos ni son 5% más caros los Mm. vehículos eléctricos. Hoy se están tasando de la misma manera. Ok, pues muchísimas gracias Juan Carlos por este tiempo, por aclararnos todas estas dudas, por compartirnos toda esta información. Te agradecemos un montón, le agradecemos también, por supuesto, a la audiencia, a quienes nos están viendo, quienes nos han dejado un like y, por supuesto, también quienes nos dejaron sus mensajes, a quienes están aquí comentando. Muchísimas gracias, te agradecemos nuevamente y pues no sé si te gustaría agregar algo más antes de despedirnos, Juan Carlos. No, muchas gracias, Blanca, a todo el auditorio por preguntarnos, por investigar, por escuchar, por tratar de documentarse más aparte en este tema de los seguros. Es súper apasionante y bien padre poder dejarlos. Pues aquí en Grupo Interese tenemos más de 25 años ya en el mercado trabajando. Somos expertos en seguros de automóviles, de personas, de propiedad y estamos a sus órdenes para poderles ayudar, servir, hacer asesorías, hacer lo que requieran los usuarios y los clientes para poder tener el seguro que ellos necesiten y poder decir qué bueno que me asegure. Pues muchas gracias a todas las personas y también acá están dejando saludos, comentarios, hablando sobre el clima, dice Luis Fonseca, el clima no conoce palabra, la infraestructura requiere mantenimiento y las aseguradoras hacen y ven por sus intereses, dice. Muy interesante, también nos dice Pilar, muy interesante. Gracias por pensar en este sector. Gracias y por cada uno de estos mensajes y pues te agradecemos Juan Carlos y que tengas muy buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Abrazo. Pues gracias de verdad por estar en este episodio más de Usted, Yo y otros como yo. Esperamos que les haya ayudado esta información. Compártanla, por favor, compartan este link a las personas que creen que lo van a necesitar y aunque no sepan a quién lo necesitan, súbalo a sus redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana y también, por supuesto, le agradezco a Ana Méndez, productora, a Perla Velázquez, productora, y Emma Juárez en la operación. Muchísimas gracias. Continúen en el equipo y en la programación de Sin embargo. Nos vemos al ratito a las 2 de la tarde.